enseñaron, o no tenemos el discernimiento, o no tenemos el entendimiento del don del Espíritu y el don de lenguas, porque son dos cosas muy diferentes. El don del Espíritu lo recibimos cuando nacimos de nuevo. Tú naces de nuevo, recibes a Jesús como tu Señor y como Salvador, entonces eres lleno del Espíritu. Al instante que eres lleno del Espíritu, después de eso te viene el don de las lenguas. Y el don de las lenguas muchas veces, muchos que son salvos hacen la oración de salvación, en ese instante empiezan a hablar lenguas, o cuando son bautizados. Porque aunque sean, podemos decir dos cosas, están unidas, trabajan entre sí, no pueden trabajar desconectados. Por eso es importante que nosotros entendamos que el don de las lenguas te fue dado cuando recibiste a Jesús. El don de las lenguas es lo que te conecta a tu espíritu, al Espíritu de Dios. Es la oración más perfecta. Cuando tú oras en el Espíritu, no estás orando en tu carne. En ese momento no piensas, tengo este problema, voy a orar por este problema. Tengo esta situación, tengo esta enfermedad, voy a orar por esta enfermedad, por este problema. Esa oración estás usando tus sentimientos, tus emociones, tus sentidos. Pero cuando tú oras en el Espíritu, empiezas a orar en el Espíritu y tu espíritu se fortalece y te conecta directamente con Dios. Y al mismo tiempo a ti en tu interior puede también que el Espíritu Santo en ese momento a ti te dé la interpretación de lenguas. Amén. No sé, tenemos que experimentar porque yo he experimentado muchas veces cuando oro en lenguas, en el Espíritu, de ahí nace una enseñanza. De ahí Dios me dice, me da la traducción y me dice, empieza a escribir esto. ¿Por qué? Porque en las lenguas tu espíritu se conecta al Espíritu de Dios, tienes un encuentro genuino con Dios, porque el Espíritu de Dios es un espíritu verdadero y el Espíritu verdadero de Dios se va a conectar contigo y vas a escuchar la interpretación de la lengua que te está dando. Aleluya. Amén. Por eso, hermano, hoy vamos a estar hablando del don de las lenguas y el discernimiento de las lenguas. Hay una gran diferencia entre el don del Espíritu y el don de la lengua, son dos cosas muy diferentes. Pero una parte es de la otra, porque es el mismo Espíritu Santo. Y esto conlleva una profunda dimensión de la obra del Espíritu, de la persona, porque el Espíritu Santo es una persona, de la persona del Espíritu Santo. Amén. Esto viene a nuestras vidas cuando nacemos de nuevo. Esto viene a nuestras vidas cuando nacemos de nuevo. Es el Espíritu Santo que nos da un nuevo nacimiento y nos da un nacimiento de justicia. El Espíritu Santo fue concebido en Jesús como humano, concebido en el vientre de María. Así comenzó la obra del Espíritu Santo. Y eso nos hace a nosotros, cuando tú recibes a Jesús, te hace a ti justo. Vives en la justicia. Y eso lo podemos ver en 1 Corintios 5:21. El que no conoció pecado, 2 Corintios 5:21. El que no conoció pecado, por mí, se hizo pecado, para que tú y yo fuéramos hechos, ¿qué? Díganlo, justicia de Dios. Sí, ahí nosotros tenemos que emplear, usar el poder del Espíritu Santo y el discernimiento para saber que porque tú recibiste a Jesús, Él se hizo pecado para quitar el pecado de tu vida, para que ahora tú y yo tengamos una mente de justicia, porque Él se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Amén. Cuando nosotros nacemos de nuevo, lo hacemos de una manera sobrenatural. Sobrenatural. Ya pertenecemos a la cuarta dimensión de Dios, a la sobrenatural de Dios. Hermanos, lo sobrenatural no tiene límites. En lo sobrenatural nunca fracasas. Y lo sobrenatural no tiene límites. Por eso es que Dios, en el nacimiento de nuevo, nos da el Espíritu Santo, porque en el Espíritu Santo no hay límites, no hay limitaciones. Estás en lo sobrenatural, caminas en la cuarta dimensión, deja la tercera dimensión de los sentidos, los sentimientos, las emociones y pasas a la cuarta dimensión. Amén. Aleluya. Ok.
nosotros entramos a una profunda dimensión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, su nombre es una persona. Es una persona por la cual nosotros experimentamos y hablamos lo que el Espíritu Santo nos enseña. Amén. Todos conocemos a Pedro, pescador, conocemos a Pedro. Y algo que me llamaba la atención, nosotros sabemos a cuántas personas alimentó Jesús con los panes y los peces. ¿A cuántas? Y con los hijos, y esos eran casi 20 o más de 20,000. ¿Sí? Entonces esos 20,000 fueron a buscar a Jesús, a ver qué Jesús les daba. Y cuando les dijo, vayamos a Lucas 2, 24, 49. Amén. A esos 20,000 que les dio, que Jesús sanó, les dio pan, les dio víveres, les dio lo que necesitaban. Amén. Y también a ellos mismos escucharon esa promesa. Y en el libro de Lucas 24, 49 dijo, yo aquí voy a enviar la promesa del Padre sobre ustedes. Pero ustedes quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investidos del poder de lo alto. ¿Cuántos fueron? 20,000 o más de 20,000, ¿verdad? Cuando vino el poder de lo alto, ¿cuántos obedecieron y se fueron a esperar la promesa? ¿Cuántos? ¿Cuántos fueron llenos del Espíritu Santo? Había más de 20,000 que Jesús les dio pan, les dio alimento, a lo mejor los sanó de sus enfermedades. De esos 20 y tantos mil, ¿cuántos fueron agradecidos y siguieron a Jesús? 120. ¿Cuántos estaban esperando la promesa? Solo 120. ¿Qué pasó con los otros miles? Nomás iban a ver qué les daba Jesús. ¿Vemos eso hoy en día o no lo vemos? Sí, amén. ¿Sí? Entonces, eso no es de ahorita, eso es de antes. Y el verso 8 de Hechos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Sí? De los 20 y tantos mil que recibieron comida y sanidad, de esos 20 y tantos mil, solamente 120 fueron a recibir la promesa del Espíritu Santo. Quiere decir que solamente esos 120 recibieron el Espíritu Santo. ¿Qué pasó con los otros miles? ¿Qué pasó con los otros miles? Amén. Que eso no suceda en nuestras vidas. Nosotros somos llenos del Espíritu Santo y tenemos que ser agradecidos con Dios, que no solamente busquemos de Él cuando necesitamos algo, sino que nos mantengamos con Él, porque cada vez que nos mantengamos con Él, vamos a seguir siendo llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a generar fe, va a generar amor, va a generar paciencia, va a generar victoria y lo más importante, va a generar a poder en ti. Amén. Tenemos que conocer también lo oculto del Espíritu Santo y tener el discernimiento de espíritus. Tenemos que saber cómo Satanás se cruza en tu camino, se mete en tu territorio. Esa es la parte más importante de esta serie que vamos a estar hablando sobre el Espíritu Santo. Amén. Vamos a estar hablando de lenguas y el don de discernimiento de lenguas y de espíritus. Hay una gran diferencia entre el don del Espíritu y el don de lenguas, pero las dos son cosas diferentes, pero están conectados. Amén. Una parte con la otra están conectados. El don del Espíritu es una profunda dimensión de la obra del Espíritu y de la persona del Espíritu Santo. Amén. Vamos a seguir. Pedro, ya conocimos a Pedro, ya no sabemos quién fue. Pedro 2:38, perdón. Hechos 2:38. Amén. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes. Había una multitud. Ahí Pedro ya le estaba predicando a la multitud. Amén. Y les estaba predicando y la gente se compungió en su corazón y le preguntaron en el verso 37, si tú lo lees, le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer? Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Porque eso que yo siento en mi corazón se está compungiendo. ¿Qué tengo que hacer? Yo quiero cambiar mi vida.
Yo quiero tener lo que tú tienes, Pedro. Yo quiero ser diferente. ¿Qué tengo que hacer? Pedro le contestó, arrepiéntanse. Cambia tu manera de pensar. Cambia tu manera de vivir. Cambia tu manera de actuar. Cambia tu manera de ser. Arrepiéntete y bautízate. Cada uno de aquellos que se está compungiendo el corazón, arrepiéntense y bautícense ¿en cuál nombre? Pero si a mí me bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, me bautizaron mal. ¿Tengo que ser bautizado en cuál nombre? En el nombre de Jesús para perdón de pecados. ¿Y entonces qué recibo? El don del Espíritu Santo. Cuando yo nazco, recibo el don del Espíritu Santo, pero lo más importante es que me tengo que arrepentir. Que me tengo que arrepentir. Amén. Entonces, cuando el don no fue dado, entramos a la dimensión del bautismo del Espíritu Santo y hablar lenguas, así como el Espíritu expresa que tú hables. Muchas veces tenemos el temor, nos llenamos, somos llenos, estamos en tiempo de oración o nos bautizan y cuando salimos del agua queremos hablar algo y nos intimida, nos da miedo, no nos atrevemos a hablar esas palabras que estoy escuchando, que el Espíritu Santo me está expresando que yo diga. El hablar lenguas, hermanos, es una expresión que el Espíritu Santo te dice que hables. El hablar lenguas es una expresión del Espíritu Santo que te dice que lo hables, que lo digas. Amén. Porque Él quiere tener una conversación contigo. Él quiere hablar contigo. Claro que podemos hablar en lo natural, pero Él quiere tener una conversación privada contigo, íntima contigo. Amén. Y en ese momento puedes recibir la traducción o la interpretación de esa lengua. Amén. Muchas veces la dimensión de las lenguas no se manifiesta en este tiempo, o casi no se manifiesta. Amén. Porque nosotros no queremos entrar a la dimensión de hablar lenguas, de acuerdo como el Espíritu expresa en tu vida que tú hables. Cuando tú hables tu corazón, recuérdate, recibiste a Jesús, ya estás lleno del Espíritu Santo. Ahora tienes que preparar tu espíritu para que hable una lengua que va a ser expresada no por mí, no va a ser enseñada, sino que va a ser expresada por Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, ¿sabes qué va a suceder? Mucha multitud va a ser atraída a ti. Amén. Porque ellos empezaron a hablar lenguas que nadie les enseñó. Y fue de mucha edificación en Pedro estar hablando en lenguas primeramente y luego les predicó en su propia lengua. Ellos se convencieron de pecado y le preguntaron a Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Ya se lo leí en Hechos 2:38. Amén. Muchas veces la dimensión de las lenguas en este tiempo entre cristianos no se manifiesta. Aparentemente las personas no saben qué hacer. Algunos están con el don de lenguas, otros no se les enseña y otros no han escuchado sobre el don de lenguas. Al momento que recibimos a Jesús, amados hermanos, nos arrepentimos de nuestros pecados, así como Pedro les enseñó a aquella multitud en Hechos 2:38, creemos en Él, somos salvos. En ese momento, el don del Espíritu Santo viene a nuestras vidas. En ese momento, hermanos, a partir de ese momento, todos los que hicimos la confesión, todos los que recibimos a Jesús, en ese momento ya tenemos la capacidad divina de hablar con Dios. ¿No es maravilloso? Tenemos la capacidad divina de hablar con Dios. ¿Quién era yo? ¿Quién soy yo para hablar con Dios? Pero cuando yo recibí a Jesús, recibí el Espíritu Santo, Él me dio la capacidad divina de hablar con Él. Cuando quiero pasar tiempo a solas con Él, aún manejando, quiero pasar con Él, empiezo a orar en lenguas, empiezo a orar en el Espíritu y como que el tráfico se quita, como que fluye más y llego antes al lugar donde voy. No sé, algo sucede en lo sobrenatural cuando tú hablas en lenguas. Porque te conectas con el Creador, te conectas con tu Padre, te conectas en el área divina. Amén.
Y eso lo hacemos solamente con nuestro hombre interior, con tu espíritu. Con tu espíritu tú hablas una lengua que no es con tu intelecto, como si hablaras con Dios, con tu mente. Amén. Con la experiencia de hablar lenguas, si tú hoy decides y dices, ok, voy a abrir mi corazón, yo sé que tengo el bautismo del Espíritu Santo y el don de lenguas, hoy lo voy a manifestar. Cuando tú manifiestas y comienzas a orar en lenguas, te estás edificando a ti mismo. Y vas a construir una completa personalidad y una experiencia con Dios. Una experiencia con Dios. Amén. Tenemos un enemigo, ¿verdad? Juan 10:10, el ladrón vino a robar, a matar y destruir. Al mismo capítulo de Juan dice, mis ovejas oyen mi voz. Y el que oye mi voz, sigue mi voz, porque conoce mi voz. Por eso cuando tú oras en lenguas, Dios te va a contestar y tú solamente vas a escuchar la voz de Dios. Muy diferente cuando tú escuchas la voz en español o en el lenguaje que tú hables. Porque en el Espíritu te conectas con Dios y escuchas perfectamente la voz de Dios. Amén. Aleluya. Ok. Dios nos hizo un ser espiritual. Somos seres espirituales hechos a imagen y semejanza de Él. Nos puso un cuerpo, nos puso una mente. El cuerpo, Pablo dice en 1 Corintios 6 que nuestro cuerpo es templo de Dios. Pero el diablo no quiere eso. El diablo viene contra el hombre con su tentación. Siempre va a traer tentaciones. Amén. A Adán y Eva en el Edén les dijo, ¿se acuerdan que hablamos de esto? En el Edén les mintió y les dijo, ¿saben qué? Dios les mintió a ustedes. Así le dijo a Adán y Eva. Cuando él le dijo, con que Dios te dijo que no comas de este árbol. Dios es egoísta. Ese Dios que ustedes le sirven y que los crió es egoísta y no quiere que ustedes tengan las bendiciones, no quieren que ustedes sean como Él. Él no quiere que coman de ese árbol, porque si comen de ese árbol, van a ser como Él. ¿Sí? ¿Qué vino a hacer Satanás? Vino a confundir la mente. Tú ya eres como Dios, no tienes que esperar a decir que alguien te diga que no importa, puedes ir a nightclub, puedes ir a esas cosas, Dios te ama, no dejes que te metan una voz que no es la de Dios, porque eso fue lo que sucedió en el Edén. Con que Dios te dijo que no comas de ese árbol. Al Dios que tú le sirves es un Dios malo, mata gente, mata inocentes, y te empieza el diablo a engañar. ¿Y qué vas a hacer? A comer del árbol del fruto prohibido porque quieres ser como Dios. Cuando tú recibes a Jesús como Señor y Salvador, ya eres como Dios. Ya eres como Dios, ¿sí? Hecho imagen y semejanza de Él. ¿Sí? Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Juan 1:12, al que lo recibió y cree en su nombre, le dio autoridad de ser hecho hijo de Dios. Hijo de Dios. Tenemos que recordar lo que el diablo le dijo a Adán y Eva en el Edén. Del árbol del bien y del mal no comerán. Dios les dijo que si comieran de ese árbol iban a morir. El diablo les dijo, no se crean, no van a morir. Ellos creyeron al diablo en vez de Dios. Cuando comieron, supieron que un conocimiento vino a ellos. Es cierto, cuando comieron del árbol, conocieron. Y ese conocimiento predominó en la mente de ellos. Aquí es donde Adán y Eva se extraviaron, porque el pensamiento de ellos fue dominado por Satanás. Amén. El hombre se extravía cuando dejamos los pensamientos fuera de Dios. Por eso Dios le dijo a Josué, mira Josué, mi siervo Moisés ha muerto,
pero yo te escojo a ti. Esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes. Como yo estuve con Moisés, voy a estar contigo. No te voy a dejar, no te voy a desamparar. Pero Josué, medita en el libro de la ley. Medita en la palabra de Dios. Porque cuando tú meditas en la palabra de Dios, vas a hacer que todo prospere y todo te va a salir bien. ¿Sí? Entonces, si yo me desvío de que todo me va a salir bien, dejo de meditar la palabra de Dios por oír una palabra que me dice, no te va a pasar nada, tú ven hoy. No. Una iglesia, hermano, no es un club social ni es un club de entretenimiento. Una iglesia es la casa de Dios donde es edificada y tu fe tiene que ser edificada y tu fe tiene que ser elevada. Cuando tú llegaste aquí, tú tienes que ir a un alto nivel de fe. Porque saliendo de aquí hay un enemigo allá afuera que va a venir a robar, a matar y a destruir. Pero como tú elevaste tu fe, ahora cada tentación que él traiga, cada vez que quieras subordinar tu mente con sus ideas, tú vas a pasar por encima de él. Amén. Aleluya. En aquel tiempo, recordamos, Adán y Eva cayeron en tentación, pero vino ¿quién? Jesús. Y él venció toda tentación. Y se llevó toda tentación, todo pecado, toda rebelión, dice Isaías 53, en su cuerpo. Y a partir de ese momento dijo, y por las heridas que yo voy a recibir, tú ya fuiste sano. No tienes que pedir por sanidad porque tú ya fuiste sano. ¿Cuándo? Hace 2000 años. Al momento que tú naces de nuevo, no importa que viniste al reino de Dios con diabetes, con cáncer, con cualquier enfermedad, pero al momento que tú eres salvo, las cosas viejas pasaron y ahora tu cuerpo es restaurado, tu cuerpo es bendecido, pero tú tienes que creer en fe. Amén. Las cosas viejas pasaron y todas las demás cosas que fueron nuevas. Amén. Nuestro sistema de educación, todo lo que vemos en estos tiempos están fundamentados en cerca del intelecto, de la sabiduría, del concepto. Amén. Pero eso está bueno, pero nosotros tenemos que movernos siempre por fe. Si yo quiero estudiar una carrera, nunca me voy a apartar de la fe. Si yo quiero estudiar negocios, tengo que hacerlos a la manera de Dios. Tengo que ir y usar los recursos de Dios. Yo no puedo tratar de ser próspero en los negocios usando la sabiduría de una escuela. Si yo tengo que ser próspero en los negocios combinando las dos cosas. La sabiduría que yo tomo en la escuela y la sabiduría que la palabra de Dios me está dando, porque estamos hablando de estos 9 dones espirituales. Y uno de ellos es la fe. Amén. La otro de ellos es discernimiento de espíritus y el otro de ellos es la sabiduría. Entonces Dios a través de su palabra te va a sabiduría para que tu negocio esté por la tapa, aunque tengas muchos competentes, a que tengas muchos, ¿cómo se dice? Los que estén en tu mismo negocio, tú vas a estar, competencia, tú vas a estar por encima de ellos. Amén, tú vas a estar por encima de ellos. Para muchos hermanos, así como la ilustración, lo que dice la Biblia, de Jesús alimentó a 5,000 y solamente 120 vinieron a recibir la llanura del Espíritu Santo. ¿De cuáles quieres ser tú? ¿De los 5,000 o de los 120? De los 120. Amén. Los otros les fue difícil dejar lo que el mundo les ofrece. Y vemos demasiados cristianos hoy dejar lo que el mundo les ofrece. Se van, dejan la llanura de Dios, la llanura del Espíritu Santo, por buscar lo que el mundo les ofrece y Dios no les hace nada, ellos se autodestruyen. Se autodestruyen. Amén. Y a veces responsabilizan a Dios. Ay, Dios, yo siempre estoy contigo, yo siempre oro. Sí, pero ¿cuánto me has sido fiel a mí? ¿Cuánto me has sido fiel a mí? Simplemente vienes cuando necesitas de mí. Pero no hay una fidelidad y no podemos engañar a Dios. No podemos engañar a Dios.
Los que buscan solamente lo que aquellos 20,000 personas se autodestruyen, porque no pueden ser llenos espiritualmente, porque viven fuera de Dios. Amén. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué sucede? Lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. De nuevo regresamos a los 120. Perdón, 120 fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Los 5,000 con sus hijos y sus esposas, nomás fueron para que, ay, qué bonito predica Jesús. Me encantan las predicaciones de Jesús. Y solamente les gusta ser parte de una multitud, pero no les gusta participar. Oh, Jesús va a ir a tal lugar. Vamos, que al cabo nos da comida. Y aunque estemos 3 días con Él, Él nos va a dar comida. Vamos con Él. Y nos sentamos a escucharlo porque predica muy bonito. Pero ¿cuántos de ellos verdaderamente se compujían en su corazón y decían, hoy quiero hacer un cambio? Hoy ese hombre, esa mujer se tiene que ir. Hoy quiero comprometerme con Dios. Hoy quiero tomar una decisión. Yo ya sé a través de su palabra en Juan 15, si no lo sabías, hoy lo estás escuchando, que si yo vivo separado de Dios, por mucha habilidad, por mucha capacidad, por mucho dinero que yo tenga, por muy próspero que sean mis negocios, si sigo separado de Él, ¿qué somos? Nada. Nada. Amén. Debemos de venir, hermanos, a lo sobrenatural de Dios. ¿Qué es lo sobrenatural de Dios? Nacer de nuevo, entramos a lo sobrenatural de Dios. Lo sobrenatural de Dios no hay límites. Dios siempre obra en lo sobrenatural. ¿Cuántos están de acuerdo y saben que Dios obra en lo sobrenatural? ¿Cuántos saben que el diablo obra en lo sobrenatural? También. También obra en lo sobrenatural. Amén. Porque es un, ¿cómo se llama? Es un imitador de lo genuino. La Biblia dice, fíjense bien, 2 Corintios 11:14, como dice, no es maravilla, 2 Corintios 11:14, no es maravilla porque el mismo Satanás, ¿cómo? No es, fíjate bien, no es un ángel de luz. No es un ángel de luz. Se transfigura, se cambia como un ángel de luz. Nosotros, de acuerdo a Hebreos 1:14, dice que nosotros tenemos ángeles ministradores a favor de nosotros. ¿Quién le habló a María que iba a ser, que iba a tener un hijo? ¿Quién le habló? Un ángel. ¿Quién le habló a José? No rechaces a María. Un ángel. ¿Quién le habló a José y María? Váyanse a Egipto. Un ángel. Pero ese ángel no se transfiguró o no le dijo mentiras, sino que le dijo la verdad. Por eso tenemos que tener discernimiento de espíritus. Saber que lo que verdaderamente te están hablando es Dios. Que el ángel que viene y te dice una noticia sea Dios. Y eso va en las profecías también. Recuerden, se nos dio el don del discernimiento. Amén. Cuando Jesús vino concebido por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo vino a él e hizo grandes obras a través del Espíritu Santo. No como humano, ni exactamente como Dios, sino por el poder que había dentro de él, que era el poder del Espíritu Santo. Jesús vino a ser el segundo Adán, pero esta vez se mantendría fiel y no permitiría ser subordinado con la mente o con su cuerpo o con su espíritu. Él no podía ser subordinado en cualquier tentación. ¿Por qué? Porque Jesús puso a Dios primero. Cuando nosotros ponemos a Dios primero por sobre todas las cosas, nadie va a subordinar tu mente, nadie va a tentar tu mente, porque ponemos a Dios primero en todas las cosas. Y así vemos la vida de Jesús, dejándonos un ejemplo de ser uno con Dios y tener una perfecta comunicación con Dios.
En el bautismo del Espíritu Santo, hermanos, es una restauración y tenemos la capacidad para edificar una completa personalidad de Dios. Todo esto porque somos tocados por el poder del Espíritu Santo y hablar lenguas. Hablar lenguas no es estar alejado de Dios. Orar lenguas, orar en el Espíritu, es estar cerca de Dios porque estás orando en lenguas. Oramos con nuestro espíritu en el Espíritu. Pablo también dice, oremos también con entendimiento. Amén. Cuando oramos en lenguas, algo sucede. Primero, el espíritu del hombre obra a la manera como Dios le hizo. Aleluya. Aleluya. Cuando oras en lenguas, empiezas a moverte, empiezas a hablar a la manera como Dios te hizo, porque el Espíritu Santo está dentro de ti y tu Espíritu Santo expresa lo que Dios te dice y estás hablando directamente con Él y estás desarrollando una relación íntima con el Dios del cielo y de la tierra. Primera de Corintios 4:2. Porque el que habla en lenguas, escucha esto, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a quien le habla, a Dios. Porque nadie entiende. Porque en el espíritu que hablas, misterios. Cuando tú oras en lenguas y yo te oigo, yo sé que estás hablando un misterio. Yo no tengo que entenderte. Estás hablando un misterio. Ese misterio tú lo estás hablando con Dios. El único que te entiende es Dios, porque estás hablando un misterio para Él. A lo mejor tienes un gran problema y no le quieres platicar a nadie tu gran problema, tu gran necesidad, pero como estás lleno, recibes a Jesús como tu Señor y tu Salvador, no importa los problemas que tengas, oras en el Espíritu, porque una vez que recibes a Jesús, recibes al Espíritu Santo, le recibes la llanura del Espíritu Santo y el don de lenguas. Y no te intimides con que tú quieras decir alguna palabra y dices, ay, ¿yo por qué quiero decir esa palabra? Dila, háblala. Porque Dios se quiere expresar en tu lengua. Dios quiere expresarse con tu boca. Amén. ¿Estamos entendiendo? Ok. Habla misterios. 1 Corintios 4:12. Nosotros encontramos cosas fascinantes cuando oramos en lenguas. Amén. Y de ahí vamos a hacer una propia experiencia. Hablar en lenguas, siempre vamos a estar hablando a Dios. El hombre, por el Espíritu que nos fue dado, el Espíritu Santo, tenemos la capacidad de hablar directamente a Dios. Amén. ¿Cuántos creen eso? Cuando hablas en tu espíritu, oras en tu espíritu, estás hablando directamente a Dios. Es como ir de regreso al jardín del Edén, donde Dios y el hombre eran uno y se comunicaban directamente el hombre con Dios, Dios con el hombre. Nosotros, hermanos, tenemos esta acción restaurada a través de Jesucristo. Cuando Él murió, vino a nosotros, restauró la comunicación con Dios. Ahora tú puedes hablar con Dios. Claro que lo puedes hacer en español. No vayas a malentender y digas, ay, si no hablo en lenguas no puedo hablar con Dios. Claro que aunque no hables lenguas, puedes hablar con Dios. Hablas tu Biblia en el Salmo 91 y dices, Señor, yo habito bajo tus alas. Abres el Salmo 23, Señor, tú eres mi pastor y nada me faltará. Estás hablando con Dios, estás hablando en tu lenguaje, estás hablando en tu idioma, pero estás hablando lo que Él dice, no lo que tú quieres. El ángel de Jehová acampa alrededor de mí. Gracias. Gracias. Tú no conociste pecado, pero por mí te hiciste pecado para que yo tuviera esta comunicación íntima contigo. Probablemente no te lo estoy diciendo en lenguas porque me da miedo expresar la lengua que yo siento dentro de mí. O me da temor porque mi congregación no me han enseñado esto. Me da temor porque mi denominación no cree esto. Me da temor porque en donde yo estoy dicen que solamente ciertas personas hablan lenguas. Yo quiero hablar las lenguas, pero me da temor. Amén. Cuando tú eres un creyente, recibes a Jesús, tienes la capacidad, tienes la autoridad,
tienes el don de lenguas. Amén. Aleluya. ¿Estamos aprendiendo? Ok. Cuando nosotros venimos a Cristo, llega un nuevo movimiento espiritual. Amén. No es nuevo para Dios, es nuevo para nosotros. Amén. Hoy en día seguimos anhelando que Dios nos hizo y creemos que nos hizo a su imagen y semejanza. Pero todavía tenemos esa duda. Todavía tenemos esa preocupación de que no podemos comunicarnos directamente con Él. ¿Sabes por qué? Porque Dios va a traer a tu mente, ¿te acuerdas que pecaste? ¿Te acuerdas que no perdonaste? Te va a traer cositas del pasado. Y eso va a ser un trabajo de Él para que te desconectes de Dios. Pero te tengo una gran noticia. Si tú eres un creyente nacido de nuevo y Satanás ha traído pensamientos de fracaso, de angustia, de falta de perdón y todas esas cosas que traían, cuando tú vienes a Dios y dices, Señor, perdóname, te pido perdón por mis pecados, y empiezas a orar en lenguas, empiezas a orar en el Espíritu, entonces empiezas a tener una conexión con Dios y Dios te va borrando todo eso. Y puede suceder un milagro mientras tú oras en lenguas. Dios en esa intimidad te puede dar la interpretación de lo que tú estás orando. Amén. Hermanos, siempre el orar lenguas con nosotros, creyentes nacidos de nuevo, tiene que ser una experiencia devocional. Parte de tu devocional todos los días es orar en lenguas. Porque orar lenguas tiene la propia comunicación con Dios. No son dos cosas diferentes, no son dos cosas diferentes, son dos cosas, pero están conectadas. Tú eres salvo, recibiste a Jesús, ya tienes la llanura. Muchas veces, si no nos enseñan, es que yo no hablo lenguas porque no soy llena del Espíritu Santo. Yo no hablo lenguas porque no he recibido la llanura del Espíritu Santo. ¿Quién te enseñó eso? Cuando tú recibes a Jesús, eres lleno del Espíritu Santo. ¿Porque qué? Recibiste el Espíritu Santo. Eres lleno del Espíritu Santo. Una vez que eres lleno del Espíritu Santo, inmediatamente en ese mismo paquete, si puedo decir eso, recibes el don. No te intimides. Recibes el don de lenguas. Eres lleno del Espíritu Santo, recibes a Jesús, dices, Señor, gracias por ser mi Señor, yo te recibo en mi corazón, gracias, perdóname mis pecados, y en ese momento Dios te está lavando con la sangre de Jesús, te está limpiando con la sangre de Jesús, está poniendo la mente, 2 Corintios 2, dice que tenemos la mente de Cristo, te está poniendo la mente de Cristo, y al momento sientes algo en tu interior, algo que nunca habías sentido, y entonces Él quiere expresar, te va a decir, habla esta lengua, y tú te va a dar miedo. No, háblala, expresa, porque Él te va a dar lo que tú expreses. Hechos 2:4 nos dice, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el pastor les enseñaba. No. Comenzaron a hablar otras lenguas según ¿quién les daba? Fíjense bien. Cuando tú recibes a Jesús, ¿a quién recibes? Al Espíritu, right? Al Espíritu Santo. Entonces, necesitas una enseñanza especial para que tú seas lleno del Espíritu y hablar lenguas, o solamente cuando tú recibes el Espíritu Santo, en ese mismo momento tú expresas, te abres tu corazón completamente a Dios y empiezas a hablar una lengua, o tienes que esperarte a que te enseñe alguien. No, en ese mismo momento, como eres lleno del Espíritu Santo, comienzas a hablar lenguas. O debes de hablar lenguas. Muchas veces dice, es que yo no soy lleno del Espíritu Santo. Te han enseñado mal, porque aquí estamos viendo. Ya vimos también en el libro de Hechos 2:38, arrepiéntanse, bautícense en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Y después de eso, que recibes el don del Espíritu Santo. Hechos 2:4, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas conforme el Espíritu les daba que hablasen. Amén. ¿Alguien tiene una pregunta?
Aleluya. Esta es la clase número 6. Ya estoy trabajando en la 8. Amén. Vamos a continuar más sobre las lenguas y vamos a estar entrando en áreas muy importantes en nuestras vidas. Amén. Ok. ¿No hay preguntas? Amén. Aleluya. Yes, sir. That's it. You got full of the Holy Spirit. You don't need somebody coming to you and say, oh, I'm going to fill you with the Holy Spirit. No, the men don't have the power. Only God. A través de tu confesión de fe. Tú recibes a Jesús, haces tu confesión de fe, en ese mismo instante sucede un milagro. Eres lleno del Espíritu Santo. Eres lleno del Espíritu Santo. You don't need another thing, just believe. Y eso, ¿verdad? Porque muchas veces, ¿cómo que eres lleno del Espíritu Santo? Pero si hace un mes yo te miraba en la calle borracho. Well, I born again yesterday. Yo nací de nuevo ayer y fui perdonado. No importa que hace un mes me viste borracho, yo nací de nuevo hoy. Y hoy fui lleno del Espíritu Santo. I don't care what happened last month. No me importa qué pasó hace un mes. Hoy fui lleno del Espíritu Santo. Y la lengua que yo hablo es una lengua para agradar a mi Dios y para hablar con mi Dios. I don't care si yo no te agrado a ti. Que yo lo estoy haciendo para Él. Amén. Amén. Ok, antes vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Amén. Al último dejamos la ofrenda, tenemos la ofrenda, diezmo, semilla. Pero yo quiero hacer algo dirigido por el Espíritu Santo en esta noche. Aleluya. Amén. Le damos gracias a Dios. ¿Cuántos se compungieron en su corazón con esta palabra? Amén. Ese es el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo. Un hombre no puede hacer eso. Yo como pastor, yo no puedo hacer eso. Pedro no pudo hacer eso. Solamente el Espíritu Santo que Pedro predicaba se compungieron de corazón y dijeron, ¿qué necesito hacer para ser salvo? Amén. Si en esta noche estás aquí, ¿qué necesito hacer para ser salvo? Levanta tu mano derecha ahí donde estás. Y haz una oración conmigo y hoy van a ser borrados tus pecados. Tus pecados son borrados. Gracias, Eri. Carlos, ¿lo quieres hacer? Levanta tu mano, Carlos. Todos los demás cerramos nuestros ojos. Aleluya. Repitan después de mí esta oración. Señor Jesús, tú conoces mi vida. Tú sabes cómo yo he vivido. Perdóname, Señor. En esta noche, yo me arrepiento de mis pecados. Y yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él murió y al tercer día resucitó de entre los muertos. Señor Jesús, ven a mi corazón, vive tu vida en mí y a través de mí. Y desde este día en adelante, yo pertenezco a ti, en el nombre de Jesús. Señor Jesús, gracias por darme la llanura de tu Espíritu Santo. Ahora, Señor, como yo tengo esa llanura del Espíritu Santo y siento esa inquietud en mi espíritu de hablar una lengua que yo expreso, que estoy expresando, déjame hablarla. Yo te invito, hermano, si tú estás sintiendo una expresión del Espíritu Santo y hay una vocal que tú quieres hablar ahí, háblala. Porque esa es la manifestación de las lenguas del Espíritu Santo.
En el nombre de Jesús. Si solamente quieres decirle a Dios aleluya, hazlo. Hazlo porque esa es una lengua angelical también. Atrévete a decírsela. Aleluya. Aleluya. Si tú sientes esa llanura del Espíritu Santo, aleluya, ahí está. Ahí está. Oriandara sarotoro shorondararaba. Ushandara sarotoro. Y andará